Español 5303, La Lingüística Aplicada, by Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. En el capítulo 6 estudiamos la estructura de las oraciones y vimos que el orden de las palabras en una oración refleja su función gramatical. Ya como sabemos, cada oración tiene un verbo que sirve como el núcleo de la oración. Aprendimos una fórmula básica esqueletal para la estructura de oraciones, la que se ve aquí en la pantalla. Aprendimos que el sustantivo que viene antes del verbo suele funcionar gramaticalmente como el sujeto o el participante principal, y vimos que los sustantivos que se posponen al verbo funcionan gramaticalmente como el complemento directo, el complemento indirecto, el adverbio locativo y el adverbio temporal. En el capítulo 7 examinamos más a fondo los sustantivos de complemento directo e indirecto y estudiamos las fórmulas básicas para estas dos construcciones. En la fórmula para el complemento directo tenemos el sujeto opcional, seguido por lo o los, u otro pronombre de complemento directo, un verbo transitivo y la construcción a más sustantivo. Aprendimos que la A en la fórmula para el complemento directo es una A personal que se usa ante sustantivos de complemento directo animados. Si el sustantivo es inanimado, no se usa la A personal, a no ser que sea un animal inteligente o querido, tal como una mascota, o si la persona que habla personifica un sustantivo inanimado, por ejemplo, adoro a mi país. La flecha con los diagonales nos dice que el sustantivo de complemento directo y la construcción a más sustantivo no pueden aparecer juntos en la misma oración. Por ejemplo, se puede decir vimos a Gloria o la vimos, pero no se puede decir la vimos a Gloria. También aprendimos que se puede violar la fórmula para el complemento directo con la topicalización cuando se antepone el sustantivo de complemento directo al verbo. Por ejemplo, a Susana la besó Paco. Ahora bien, vimos que la fórmula básica esqueletal para el complemento indirecto consta de un sujeto gramatical opcional, seguido por le o les, o cualquier otro pronombre de complemento indirecto, y la construcción a más sustantivo. A diferencia de la fórmula para el complemento directo, el sustantivo de complemento indirecto y la construcción a más sustantivo pueden aparecer en la misma oración. Por ejemplo, le dije a Juan. En este video vamos a estudiar la estructura de las oraciones sustantivales. Veremos que hay 4 posibilidades para la modificación antes del sustantivo y 3 posibilidades para la modificación después del sustantivo. Empezaremos nuestra discusión haciendo una comparación de la colocación de adjetivos en inglés y en español. También hablaremos de definidores, limitadores y calificadores que se usan para modificar los sustantivos. Seguiremos nuestra discusión hablando de totalidades y construcciones partitivas en relación con la modificación de sustantivos. Ahora bien, vamos a hablar de la estructura de las frases sustantivales o sintagmas nominales. El sintagma nominal se define como cualquier sustantivo central y todos sus modificadores o calificativos posibles. Vamos a ver algunos ejemplos. El sintagma nominal, una catástrofe, tiene un sustantivo que sirve como el núcleo del sintagma y un artículo indefinido que modifica al sustantivo. Note que el artículo definido en español concuerda en género y número con el sustantivo que modifica y se antepone al sustantivo. Otro ejemplo es el agua, en el que agua es el sustantivo central y el es un artículo definido que lo modifica. El próximo ejemplo que vamos a ver es 3 días. La palabra días es el sustantivo central y 3 es un cuantificador que se antepone al sustantivo. Note que la palabra 3, como muchos de los cuantificadores, es una forma invariable que nunca concuerda con el sustantivo que modifica. El próximo ejemplo que vamos a ver es el peor día de mi vida. Este sintagma nominal tiene 3 adjetivos en total: el, peor y de mi vida. Note que el sintagma preposicional de más sustantivo
También funciona como un adjetivo y siempre viene después del sustantivo. Otro ejemplo es un viejo amigo viejo. En este sintagma nominal, viejo es un adjetivo calificativo que puede aparecer antes o después del sustantivo. Note que el significado de la oración cambia si viejo viene antes o después del sustantivo. Hay reglas específicas que discutiremos que determinan si el adjetivo viene antes o después del sustantivo. El último ejemplo que vamos a ver es una ventana abierta. En este sintagma nominal tenemos un participio pasado que viene después del sustantivo. Acuérdese de que un participio pasado en español termina con ado, ido, to, yo o so. Los participios pasados funcionan como adjetivos calificativos contrastivos que se posponen al sustantivo. Fíjese en que el opuesto de abierta es cerrada. En inglés los adjetivos siempre vienen antes del sustantivo. El problema viene cuando usamos varios adjetivos a la vez en un sintagma nominal. En inglés los adjetivos siguen un orden predeterminado dependiendo del tipo de adjetivo que sea. Consideremos los adjetivos que se pueden usar para describir esta casa: brick, red, old y big. ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta? A brick, red, old, big house. A big, old, red brick house. An old brick, red, big house. A big, red brick, old house. A red brick, old, big house. An old red brick, big house. Ponga el video en pausa y seleccione las oraciones que usted cree que son correctas. Cuando haya hecho su selección, vuelva a tocar el video. De todas las oraciones que tenemos aquí, la única que es aceptable es a big old red brick house. Las otras no se consideran gramaticalmente correctas. El orden de los adjetivos en inglés es el siguiente. Adjetivos de opinión vienen antes de adjetivos de tamaño, seguido por adjetivos de cualidades, edad, color, nacionalidad y por fin material. Ahora bien, vamos a comparar la modificación en inglés con el español. En español se puede encontrar adjetivos antes y después del sustantivo. La posición del adjetivo en español varía en función del tipo de adjetivo que es y el sentido que se le quiera dar a la oración. Por norma general, el adjetivo debe colocarse siempre después del sustantivo en español del que aporta un atributo y solo en situaciones excepcionales, pero veremos que en algunas situaciones los adjetivos pueden venir antes del sustantivo. En algunos casos, la colocación del adjetivo precediendo al sustantivo conlleva un cambio de significado del adjetivo. Por ejemplo, un viejo amigo versus un amigo viejo. Vamos a hablar de los adjetivos y las reglas que gobiernan la colocación de ellos dentro de un sintagma nominal. Veremos que tal como la estructura de las oraciones, los sintagmas nominales tienen una estructura fija también. También aprenderemos que los calificadores o modificadores determinados se basan en una criteria gramatical, o sea, la función gramatical y el tipo de adjetivo determina si se coloca antes o después del sustantivo. En este video vamos a analizar cada segmento para la modificación posible que se encuentra en las oraciones sustantivales. Antes de empezar nuestro estudio, urge hablar un poco de los términos que usamos para hablar sobre la modificación. En español tenemos definidores, que son adjetivos calificativos que sirven para establecer la identidad de un sustantivo. Muchas veces se usan para señalar al sustantivo. Por ejemplo, el artículo definido, el libro, los libros, la casa y las casas. También tenemos los adjetivos demostrativos, como este libro, ese libro o aquel libro. Por último, hay adjetivos posesivos cortos como mi libro, tu casa y su carro. Todos los definidores se anteponen al sustantivo. Otro tipo de adjetivo que tenemos son los limitadores. Los limitadores son adjetivos calificativos que sirven para limitar o restringir al sustantivo,
estableciendo una cantidad máxima o mínima. Los limitadores constan de cualquier señal de número, por ejemplo, primero, dos, muchos, varios, pocos, entre muchos más. Por último, tenemos los calificadores. Los calificadores son adjetivos que proveen cualquier información que caracterice al sustantivo. También se llaman adjetivos descriptivos que pueden venir antes o después del sustantivo. Por ejemplo, un carro nuevo o un nuevo carro. O una camisa de puro algodón versus una camisa de algodón puro. Note que a pesar de las semejanzas entre estos sintagmas nominales, no significan lo mismo. Otro concepto relacionado a la modificación en sintagmas nominales tiene que ver con la totalidad o la partitividad. La totalidad representa una categoría semántica que siempre se introduce por un artículo definido y puede referirse al todo de una cosa o a un grupo de entidades. Por ejemplo, la casa, las casas de Colombia, la cerveza y la libertad. Fíjese en que la casa y las casas de Colombia son sustantivos contables, mientras que la cerveza y la libertad son sustantivos no contables. A veces un sustantivo no contable puede aparecer en un ambiente contable. Por ejemplo, tengo 3 cervezas. En este ejemplo se puede contar el número de cervezas que uno tiene. La partitividad, en cambio, representa una categoría semántica que se refiere a parte de algo y no al todo. Por ejemplo, un pedazo de torta o un poco de mantequilla. La totalidad y la partitividad juegan papeles muy importantes en la lingüística y la manera en que los hablantes introducen información nueva a una conversación. El enfoque común es un proceso en el que el hablante y el interlocutor llegan a un acuerdo en cuanto al tópico del discurso. Consideremos el cuadro a continuación. Cuando el hablante y la persona con quien habla ya tienen cierto conocimiento sobre el tópico, se puede introducir esta información a la conversación mediante la totalidad. Por ejemplo, la libertad, el invierno, el domingo, ese edificio y tu madre. Note que todos esos sustantivos representan totalidades y son conceptos compartidos por todos los que vivimos en este mundo. En cambio, cuando el hablante quiere hablar de un tema que quizás sea desconocido por la persona con quien habla, se introduce esta información nueva usando un partitivo. Por ejemplo, un accidente o una maestra. Ya que las posibilidades son mínimas que la persona sepa de estos conceptos no compartidos, hay que establecer el enfoque común usando un partitivo, en este caso un limitador. Tan pronto como el enfoque común se haya establecido, los hablantes cambian de un partitivo a una totalidad. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos la siguiente conversación entre José y María. José dice: vi un programa sobre las ballenas anoche. Y María contesta: yo vi el programa también. ¿Qué pasa lingüísticamente en esta conversación? Note que José introduce el sustantivo programa a la conversación con un artículo indefinido. Ya aprendimos que el artículo indefinido es un limitador y también es partitivo. José modifica la palabra programa con un partitivo porque cree que María no sabe nada del programa que él había visto y que el enfoque común no se había establecido. Ahora bien, ¿qué pasa lingüísticamente en la respuesta de María? María modifica la palabra programa usando un artículo definido el, lo cual es un definidor. Los definidores se usan para modificar totalidades. Al usar un definidor, María le indica a José que ya se había establecido el enfoque común porque ella sabe exactamente a qué programa se refiere porque ya lo había visto. El cambio de un ambiente partitivo a uno total indica que el enfoque común se ha establecido. Ahora bien, vamos a hablar de la modificación en los sintagmas nominales, empezando con el segmento -4. En el espacio -4 se encuentra la palabra todo.
El adjetivo todo siempre se encuentra en posición inicial en un sintagma nominal. Muchas veces la palabra todo se usa con un artículo definido. La construcción todo más el artículo definido señala la totalidad de una entidad específica o de identidades con el enfoque común que ya se ha establecido. Por ejemplo, todos los días, todas las revistas, todas las maletas, entre muchos más. A veces todo aparece con el sustantivo sin el uso de un artículo definido. Cuando la forma singular de todo va seguida por un sustantivo sin artículo, la construcción hace una referencia no específica o genérica a cada instancia particular del sustantivo que modifica. Por ejemplo, todo libro que no imparta nada no sirve para nada. Otro ejemplo es, toda sociedad debiera cuidar de los ciudadanos. Segmento -3. Los definidores. En el espacio -3 se encuentran los definidores en un sintagma nominal. Acuérdese de que los definidores sirven para señalar o identificar al sustantivo. Hay 3 tipos de definidores: los artículos definidos, el, la, los y las, los adjetivos demostrativos, este, ese y aquel, los adjetivos posesivos cortos, mi, tú, su, nuestro, vuestro y su. Note que de vez en cuando el artículo indefinido un es un definidor cuando el concepto de número no es importante. Si el artículo definido se usa como una señal de número, es limitador. Por ejemplo, solamente me compré una camisa, no 2. Los definidores que ocupan el espacio -3 muestran la totalidad y puede ser un todo único, como la fuente de la juventud o la pirámide de la luna, o un todo genérico, como el azúcar o la libertad. Note que el inglés y el español tienen diferentes maneras de modificar la totalidad y la partitividad. Cuando tenemos un todo genérico en español, siempre se encuentra un artículo. Por ejemplo, la caridad es una virtud. En cambio, en inglés tenemos modificación nula. Charity is a virtue. En cuanto a las construcciones partitivas, en español también se usa modificación. Por ejemplo, no pidas la caridad, mientras que en inglés también encontramos la modificación nula. Don't ask for charity. Esta falta de modificación en inglés puede causarles muchos problemas a los angloparlantes cuando aprenden español, porque tienden a usar la modificación nula en estas construcciones. En el espacio -3 también se encuentran los adjetivos posesivos cortos. En español hay 2 tipos de posesivos: los posesivos átonos, por ejemplo, mi, tú y su, y los posesivos tónicos, mío, tuyo, suyo. Note que los posesivos átonos vienen antes del sustantivo, mientras que los posesivos tónicos van después. También los posesivos átonos muestran totalidad, mientras que las formas tónicas son partitivas. Fíjese en que los hispanohablantes usan los posesivos en español solo y cuando el contexto no es suficiente para establecer una relación posesiva. Por ejemplo, me lavé las manos o no te quites el sombrero. Note que el uso de una construcción reflexiva aquí, por ejemplo, me lavé o no te quites, hace que el uso de un posesivo átono sea redundante. Aunque en inglés casi siempre usamos los posesivos cuando hay una relación de posesión, encontramos algunas semejanzas entre las 2 lenguas. Consideremos las siguientes oraciones en inglés. I took her by the hand. Who hit me on the head? How's the leg coming along? En inglés como en español se permite el uso del artículo definido en construcciones donde una relación de posesión ha sido claramente establecida. Este uso es más bien situacional y no lingüístico. Segmento -2. Ahora bien, vamos a hablar del segmento -2. En este segmento se encuentran los limitadores. Acuérdese de que un limitador es cualquier señal de número, por ejemplo, los números cardinales 1, 2, 3,
los números ordinales primero, segundo y tercero. También se encuentran adjetivos de una cantidad no específica como pocos, muchos, varios y ninguno. Los artículos indefinidos también ocupan el espacio -2, un, una, unos y unas, cuando la persona enfatiza cantidad. Cuando el concepto de cantidad no es importante, se suele eliminar el artículo indefinido y tener la modificación nula. Por ejemplo, ¿tienes coche? O ¿tienes gato? Note que en inglés se necesita un número o adjetivo de cantidad, por ejemplo, ¿do you have a car? O ¿do you have a cat? Mientras que en español se puede tener la modificación nula. Regla número 3. Note que el artículo definido no se usa en español cuando se usa un verbo copulativo y los dos sustantivos representan totalidades. Por ejemplo, My father is a doctor se dice en español, mi padre es médico, sin modificación. En cambio, cuando uno de los sustantivos es partitivo, se usa el artículo. Por ejemplo, Susan is an excellent student. Susana es una estudiante excelente. Segmentos -1 y +1. Adjetivos descriptivos antes y después del sustantivo. En estos dos espacios se encuentran calificadores o adjetivos descriptivos. También se llaman adjetivos calificativos. Los calificativos son adjetivos que proveen cualquier información que caracterice al sustantivo. Son adjetivos descriptivos que pueden venir antes o después del sustantivo que modifican. Vamos a hablar de los adjetivos descriptivos prenominales, o sea, los que vienen antes del sustantivo. Los adjetivos descriptivos prenominales adornan y no diferencian. Muchas veces se pueden eliminar sin cambiar el sentido de la oración. Estos adjetivos a veces se conocen como adjetivos determinativos. Por ejemplo, José perdió su valioso tesoro. En esta oración, el adjetivo valioso viene antes del sustantivo tesoro. Fíjese en que el adjetivo valioso sirve como adorno y se puede eliminar sin cambiar el significado de tesoro. Cuando alguien piensa en un tesoro, el tesoro de por sí es algo valioso. Muchas veces los adjetivos descriptivos prenominales expresan una característica innata asociada con el sustantivo. Por ejemplo, The white snow was falling silently on the field. La blanca nieve caía silenciosamente sobre el campo. En esta oración el adjetivo blanco viene antes de nieve porque una característica que se suele asociar con la nieve es la blancura. Nótese que también se puede eliminar el adjetivo blanca sin cambiar el significado de la palabra nieve, ya que la nieve suele ser blanca. Compárese esta oración con la próxima. Mijo, si vas a comer la nieve, come la nieve blanca. Note que en esta oración el adjetivo blanco se pospone al sustantivo, creando un contraste entre los varios tipos de nieve que hay: la nieve blanca, la nieve amarilla, la nieve sucia, etc. Los adjetivos prenominales también sirven para crear un tono poético. Por ejemplo, It was a sad fall day. En español se dice, era un triste día de otoño. En esta oración el adjetivo triste viene antes del sustantivo día de otoño porque la persona que habla quiere crear un tono poético pensando en los nostálgicos días de otoño. Los adjetivos prenominales son no contrastivos porque no enfatizan diferencias o distinciones entre clases de sustantivos. Son no restrictivos en el sentido de que no restringen ni limitan al sustantivo. Los adjetivos prenominales no son reductivos porque no forman categorías específicas. También nos dan información gratuita en el sentido de que es información extra, superflua o no necesaria para identificar el sustantivo. Y por último, los adjetivos prenominales representan totalidades que se refieren al todo de algo y no a una parte. Ahora bien, vamos a hablar de los adjetivos posnominales. Los adjetivos posnominales sirven para describir a un sustantivo y nos comunican información como color, rojo, azul, verde, tamaño como grande, chico, alto o bajo, material como de cristal, de metal o de plástico, religión
como es un hombre cristiano, una mujer budista o un niño judío. También nos comunican etnia o nacionalidad. Es un hombre español, es una mujer mexicana. Los adjetivos postnominales son necesarias y no se pueden eliminar sin cambiar la identidad del sustantivo. Los adjetivos postnominales suelen presentarse uno tras otro, empezando con las características más generales y terminando con las más limitadas. Por ejemplo, los escritores religiosos renacentistas del siglo XIX. Y por último, los adjetivos postnominales son contrastivos, reductivos, restrictivos y nos dan información necesaria para identificar al sustantivo. Note que los adjetivos postnominales son partitivos porque representan una parte de algo y no al todo. Ahora bien, vamos a hablar del segmento más 2 en la modificación dentro de un sintagma nominal. En este segmento encontramos los sintagmas preposicionales que funcionan como adjetivos descriptivos postnominales. La fórmula básica esqueletal es sustantivo más de, que es una preposición, más sustantivo. En estas construcciones el primer sustantivo es el núcleo del sintagma nominal, mientras que el sintagma preposicional de más sustantivo sirve como un adjetivo que describe al sustantivo central. Por ejemplo, casa de ladrillos, sopa de pollo o traje de baño. En estos tres ejemplos tenemos un solo sustantivo, una sola casa de ladrillos, una sola sopa de pollo y un solo traje de baño. Note que de vez en cuando el segundo sustantivo puede ser modificado por un artículo definido. En estas construcciones tenemos dos totalidades. Por ejemplo, hora del café. Tenemos una hora y tenemos café. Casa de la esquina, hay una casa y una esquina. Traje del baño, hay un traje y hay un baño. En el primer grupo de ejemplos de más sustantivo es un adjetivo descriptivo partitivo que forma una totalidad. Por ejemplo, la casa de ladrillos, mientras que en el segundo grupo de más artículo más sustantivo es una combinación de dos totalidades. Ahora bien, vamos a hablar del segmento más 3 en la modificación dentro de un sintagma nominal, las cláusulas adjetivales con que. ¿Qué es una cláusula adjetival? Una cláusula adjetival es una cláusula que funciona como un adjetivo y describe a un sustantivo, el antecedente, que se encuentra en la cláusula independiente. Por ejemplo, quiero comprar una casa que es o que sea muy bonita. Nótese que la cláusula que es o que sea muy bonita es una cláusula adjetival. Esto quiere decir que describe algo. En esta oración, la cláusula que es o sea muy bonita se refiere a una casa que se encuentra en la cláusula independiente. Ya que una casa viene antes de la cláusula adjetival, se conoce como el antecedente, algo que viene antes de otra cosa. Ahora bien, ¿cómo podemos estar seguros de que la cláusula que es o que sea bonita es un adjetivo? Muchas veces, pero no siempre, la cláusula adjetival puede ser reemplazada por un adjetivo. En este caso, la oración quiero comprar una casa bonita. La palabra bonita aquí es un adjetivo que describe la casa. Fíjese en que el adjetivo sencillo o el que se encuentra en la cláusula adjetival tiene que mostrar el mismo género y número del sustantivo que describe. Ya dijimos que las cláusulas con que se posponen al sustantivo y describen un antecedente. Por ejemplo, el chico que vimos ayer es el hermano de mi novia. Otro ejemplo es, quiero comprar una casa que tenga o tiene una piscina. Note que estas cláusulas adjetivales con que son contrastivos, restrictivos, reductivos y nos dan información necesaria para identificar al sustantivo. En este video hablamos sobre la modificación posible en sintagmas nominales. Vimos que hay 4 tipos de modificación que se encuentran antes del sustantivo y 3 posibilidades después. En esta diapositiva se encuentran resumidas todas las características para los adjetivos prenominales y postnominales.
Se recomienda que el estudiante estudie este cuadro para poder distinguir entre los varios tipos de modificación que hay en los sintagmas nominales. Bueno, mis estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre la modificación de sustantivos en sintagmas nominales. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes.